Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a estudiar en estos pasajes que nos corresponden el día de hoy. Hechos 15, 6 y 7 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Bueno, esta parte de la escritura nos enseña, hermanas, varias lecciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estamos hablando aquí de que había un problema, una discusión, había una división, ¿verdad? Porque unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra, creyendo que cada quien tenía la razón. Entonces, eso nos enseña o nos recuerda que en la iglesia no somos iguales ni pensamos igual, pero siempre debemos de mantener la unidad del espíritu. Y recordar, ¿verdad? Nosotros como mujeres no podemos tal vez participar de lleno en una discusión porque son nuestros hermanos quienes resuelven todos los problemas que pueda haber en la iglesia, pero lo que sí nosotros podemos hacer es orar, ¿verdad? Orar por ellos para que Dios les dé la sabiduría y ellos puedan resolver, saber resolver con sabiduría de lo alto lo que deben, lo que es mejor para la iglesia. Entonces, a nosotros como mujeres nos corresponde orar por ellos y recordar tres puntos, ¿verdad? La importancia de la unidad. Nosotros la tenemos que tener claro para que también podamos animar a nuestros hermanos a que busquen esta unidad. Cristo oró toda una noche antes de ser entregado y sufrir por todos nosotros, oró toda una noche por la unidad. Esa hermosa oración la encontramos en Juan 17, muy conocida por todas nosotras, donde él habla que seamos uno como él y el Padre lo son. Así que eso nosotros debemos de tenerlo en nuestra mente, estar orando para que nuestros hermanos trabajen en ese problema y también pues recordárselo, ¿verdad? Si tenemos nosotros a nuestro esposo y es parte de ese grupo de hermanos que están luchando por la unidad, pues tenemos que estar animándolo para que él luche por esa unidad por la que Cristo oró. Y si usted no tiene a su esposo con usted, pues puede animar a un hermano que usted tenga confianza, ya sea su vecino, su hijo, su primo, no sé, alguien que forme parte de la discusión, pues también animarlo porque está cerca de nosotros y poderle ayudar. Y recordarle, hermana, lo que dice allá en Efesios 4 3 al 6. Esforcémonos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una sola esperanza de su llamamiento y hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. Eso debemos de tenerlo claro nosotros y animar a nuestros varones, a nuestros hermanos para que luchen por esa unidad, porque es muy importante que no haya divisiones en las congregaciones. Otra cosa que nosotros como mujeres debemos de estar haciendo es orar por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestros hermanos, que ellos son los encargados de tal vez resolver los asuntos difíciles de la iglesia, pues estar orando, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo los guíe y los lleve a buenas decisiones. Allá en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. También allá en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que nuestra labor como mujeres es orar tanto por la unidad, para que no se pierda la unidad, y también para que ellos que toman decisiones importantes, pues sean guiados solamente por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que Cristo dejó para que nos guíe a toda verdad. Muy importante también es recordar que Dios en toda su sabiduría,
tiene soberanía sobre todas las cosas y que todas las cosas que en nuestra congregación pasan son para bien, sea bueno o sea malo. Nunca debemos de estar tristes por problemas que existan, por divisiones que se hagan, sino que recordemos que muchas veces son para crecimiento espiritual. Son necesarias vivirlas, todos los problemas que podamos observar tenemos que verlo de la mejor manera, no como una pleito, como una división, sino pensando en que pues Dios está obrando siempre en todo lo que hacemos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es muy importante también recordar, al menos en esta ocasión, el propósito de que cada quien tenemos. Aquí Pedro, ¿verdad? Les está también recordando que él tenía una misión. Los gentiles iban a escuchar la voz de Dios por medio de él, ¿verdad? Y su ministerio. Así que ellos tenían que entender que él tenía que trabajar con ellos querían que los judíos que llegaban a reunirse con ellos tenían que circuncidarse. Estaban olvidando que ya esa ley ya estaba, ya la había crucificado Jesús en la cruz junto con él, ¿verdad? Y había hecho un nuevo pacto. Se les olvidaba, ¿verdad? Que el evangelio había sido las buenas nuevas de salvación para todo el que creyera, para todo el que escuchara las buenas nuevas de salvación. Y ellos no podían estar obligando a los que llegaban a sujetarse a una ley que ya había quedado obsoleta y que solamente era para los judíos. Así que las personas gentiles no tenían por qué sujetarse a esa ley. Y Pedro pues les dice, hermanos, yo tengo esa autoridad, ¿verdad? Dios me ha dado esa autoridad, me ha escogido para que yo hable a los gentiles y les enseñe el nuevo evangelio, no el anterior, ¿verdad? Si ustedes quieren seguirlo, pues bueno, problema de ustedes, pero no es lo correcto, ¿verdad? Ya no estamos bajo esa ley y Pedro pues defiende ese punto y les dice, yo tengo esa autoridad, recuérdenlo, ¿verdad? Entonces, hermanas, para nosotras, pues también debemos de recordar para lo que fuimos creadas, para lo que estamos aquí en esta tierra. ¿Cuál es nuestro ministerio? Tal vez sea trabajar con los niños, tal vez sea trabajar con las mujeres, tal vez sea la benevolencia, tal vez sea la visitación, el evangelismo, no sé, algo que nosotros tengamos como propósito en la congregación donde nos reunimos, pues debemos saber que Dios nos ha escogido también para ese trabajo y no debemos de rehusar el hacerlo. Así que todos estamos hechos como para hacer algo, ¿verdad? En Efesios 1:11 dice, en él también hemos sido hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que busquemos nuestro ministerio como el apóstol Pedro en esta ocasión y defendámonos, ¿verdad? Todo aquello que nos gusta hacer para lo que somos buenas, pues no dejemos de hacerlo porque es importante que nosotros aportemos algo en la iglesia del Señor. Y pues Pedro aquí defiende su postura y les recuerda, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener no tiene que haber divisiones, no tiene que haber problemas entre nosotros, pero existen porque son necesarios, ¿verdad? La iglesia no puede ser perfecta porque aún estamos en la tierra. Cuando estemos en el cielo, pues sí, habrá perfección, pero aquí en la tierra, pues tenemos que lidiar con problemas, con discusiones y a nosotros lo que nos corresponde es orar, ¿verdad? Orar para que nuestros hermanos, que son los encargados de actuar, de sacar adelante los problemas, pues se enfoquen en estas tres cosas que hemos visto. Tanto la unidad en la iglesia, luchemos porque seamos unidas, luchemos porque el Señor sea el quien nos guíe, su Espíritu Santo guíe a nuestros hermanos y tomen las mejores decisiones para todos y confiar en que Dios nos ha escogido con un plan, ¿verdad? A cada una, tanto a ellos les ha dado esa bendición
de guiar a las congregaciones donde se encuentran y el de nosotros el ser apoyo para ellos y tener estos ministerios que ayuden a que la iglesia sea unida y fortalecida en todo lo que hace, porque ese es el propósito de la iglesia. Dios les bendiga, es una meditación importante, tomémosla en cuenta y sigamos adelante. Dios les bendiga.